El Evangelio de Juan en su contenido despliega un mensaje redentor de Jesucristo. Nos introduce a esta lección que relata justamente la experiencia de los samaritanos, un pueblo cuyo encuentro con el Salvador revela la universalidad, la profundidad de la misión de Jesucristo. A través de ese diálogo que Jesús tiene con la mujer samaritana en ese pozo, el pozo de Jacob, somos testigos de cómo el Evangelio trasciende todas las barreras culturales y sociales, ofreciendo redención a todos los marginados y olvidados de la sociedad. Este documento que examinaremos revela la identidad mesiánica a una mujer samaritana e ilustra ese principio bíblico de que el conocimiento de Dios y de su salvación no está confiada solamente a una estructura tradicional del poder religioso, del poder político, sino que trasciende, independientemente del pasado que tenga, el estatus social que tengamos. Esa respuesta es importante de una mujer que es transformada. Ese encuentro personal con Cristo puede catalizar una renovación espiritual y extenderse más allá de los individuos. Esta experiencia que nosotros podemos ver en el Evangelio de Juan nos hace reflexionar de los prejuicios que tal vez tenemos en nuestra vida. Así que te invitamos, mi querido amigo, mi querida amiga, a que podamos ver el ejemplo de Jesús y sigamos ese ejemplo de llevar el mensaje a todos los rincones del mundo como lo hizo nuestro Salvador. Hola a todos, es hora de explorar las maravillas de la Escritura en Axiomas. La lección que estudiamos hoy titula El testimonio de los samaritanos. Hoy nos sumergiremos en el Evangelio de Juan, el capítulo 4, donde Jesús rompe esas barreras sociales religiosas que contrastan con muchos de los principios del reino. Este encuentro no solo cambia la vida de una mujer, la mujer samaritana, sino también nos muestra cómo podemos cambiar nuestras vidas y la de muchos más. Por eso el texto clave se encuentra en Juan, capítulo 4, versículo 42. Y decían a la mujer: ya no creemos solo por tu palabra, sino porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que en verdad este es el Salvador del mundo. Así nosotros también podemos llevar el Evangelio a otras personas y que ellos crean por un encuentro personal con el Salvador. Para que nosotros podamos desarrollar este estudio que lleva a nuestra mente a ver ese testimonio fiel de esta hija, tenemos el privilegio de contar con dos pastores adventistas, misioneros en la obra que tenemos para llevar el Evangelio. Se encuentra con nosotros el pastor José Manuel Ugarteche y también el pastor Jorge Parada. Juntos exploraremos y desplegaremos un poco más sobre el testimonio personal que tiene esta mujer. Voy a pedirle, por favor, estimado José, que pueda hacer un saludo a nuestra audiencia. Una alegría y un privilegio participar de este estudio. Muchísimas gracias por acompañarnos, José, y también pedimos a Jorge que pueda enviar un saludo y guiarnos en oración. Ok, estamos en esta oportunidad para estudiar juntos. La palabra del Señor, es un gusto estar en este programa. Y bueno, vamos a orar para iniciar entonces. Querido Señor, nuestro Dios, estamos listos para sumergirnos en tu palabra, para estudiar, para aprender lecciones valiosas, Señor, para nuestra vida práctica. Pedimos que nos acompañes y nos asistas con tu Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es maravilloso poder tener esta oportunidad de estudiar junto con ustedes, mis queridos amigos y amigas. Y vamos a ir a una primera parte en la que reflexionaremos sobre el trasfondo cultural. Vamos a ver allí
el capítulo 4 de Juan, versículos 1 al 9, y debemos cuestionarnos cómo influye este trasfondo entre judíos y samaritanos en ese encuentro. ¿Qué lecciones podemos nosotros aprender de esa forma en que Jesús maneja esta situación? Así que vamos a pedir por favor a Jorge que nos pueda ilustrar al respecto. Ok, precisamente el trasfondo cultural es pues vital, ¿no? Es muy importante para que podamos nosotros entender a cabalidad ese maravilloso encuentro entre Jesús y la mujer samaritana. Hay que entender que había un conflicto, ¿no?, entre judíos y samaritanos. Entonces, allí en ese contexto se da algo muy interesante. Era tal el punto de inflexión que existía que los judíos preferían viajar largas distancias y doblar esa distancia para evitar pasar por Samaria. Entonces, ¿qué hace Jesús con este episodio interesante? Miren lo que dice, por ejemplo, allí en los versículos, estamos en el capítulo 4, versículos 3 y 4, dice así: salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario, dice, pasar por Samaria, le era necesario. ¿Por qué le era necesario pasar por Samaria? Porque allí él se iba a encontrar con esta mujer. Incluso iba a encontrarse con ella para tener un diálogo especial. ¿Cómo? Un judío teniendo un encuentro con una mujer samaritana. El versículo 7 lo relata de la siguiente manera: y vio una mujer de Samaria sacar agua y le dijo, dame de beber. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Jesús aquí? Está rompiendo toda norma cultural, está rompiendo prejuicios. Y entonces entabla una conversación con esta mujer y nos enseña a nosotros lecciones prácticas ahora en este tiempo. ¿Cuáles son esas lecciones? Nosotros necesitamos acercarnos a las personas y romper todo prejuicio. Entonces son lecciones prácticas que tenemos nosotros en ese trasfondo cultural, en este contexto que estamos estudiando. Tal vez podríamos hablar de razas, Exacto, de economía, podríamos hablar de estatus social, de personalidad, que muchas veces son prejuicios que intervienen entre nosotros. Pero Jesús nos llama justamente a romperlos. Romper esas barreras, ¿no? El Evangelio no tiene frontera. Entonces eso es lo que quiso enseñarnos Jesús a nosotros. Muy bien. Muchas gracias. Allí es importante que podamos reflexionar en esto y aplicarlo, mis queridos amigos y amigas. Ahora vamos a ver el contexto del agua viva. Avanzando unos versículos más adelante, versículos 10 al 14, nosotros nos podemos cuestionar qué significa este concepto del agua viva que Jesús ofrece y cómo podemos aplicar esta enseñanza a nuestras vidas también. Por favor, José, una reflexión. Perfecto. Siempre es bueno leer, dar lectura al texto. Entonces, San Juan capítulo 4, verso 10 dice así: respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Entonces es evidente que esta mujer samaritana estaba entendiendo que hablaba del agua como elemento líquido, pero Jesús estaba hablando de un tema espiritual. Sin embargo, quiero añadir también de que esta mujer, hay mucho sufrimiento en nuestro mundo y nosotros como pastores vemos con frecuencia el sufrimiento, y entonces esta mujer sufría. Por eso iba al mediodía a buscar agua para no encontrarse con otras personas, para no ser discriminada. Y cuando entiende en primera instancia el tema del agua, ella dice, qué bien, entonces ya no voy a tener que sufrir viniendo y escondiéndome. Pero para entender el texto bíblico vamos a ir a Jeremías, capítulo 2, ¿sí? Jeremías capítulo 2, versículo 13, dice así la palabra de Dios.
porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Entonces, con este texto vemos de que se refiere a lo espiritual. Esta mujer no entendía en una primera instancia que Jesús le hablaba de lo espiritual. Jesús le estaba diciendo, si me das lugar en tu vida va a cambiar. Una necesidad muy grande de parte de la mujer que Jesús suplanta con un elemento tan importante extraído de esta profecía, ¿no? Que bien leía José. ¿Cuántos necesitamos realmente de agua que alivie nuestra sed? Como esa mujer fue aliviada por Jesús. Y esa mujer tuvo una transformación. Eso es de lo que vamos a hablar a continuación. Hay una transformación de parte de ella, de la samaritana, y es lo que encontramos ya en los versículos 16 al 30 del mismo capítulo 4. Y ahí hay una cuestión importante. ¿Cómo vemos ese proceso de conversión de esa vida, la vida de esa mujer? ¿Qué nos enseña esto sobre la efectividad que tiene el testimonio personal frente a frente, cara a cara, uno con otro? Por favor, nos puede ilustrar también Jorge. Ok, esto es muy interesante porque estando la mujer ahí frente a Jesús, ella no se imaginaba la transformación radical que ella iba a experimentar. Porque al inicio, en el relato bíblico, nosotros encontramos a una mujer incrédula, ¿no? Un poco escéptica, no creía, pero mire lo que dice, por ejemplo, el verso 19. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta, me parece. O sea, una mujer que estaba dudando, ¿no? En ese momento estaba mostrando algunas dudas. Sin embargo, a medida que el diálogo va fluyendo, esta mujer de manera natural va mostrando su enorme necesidad espiritual. Y entonces Jesús la va conduciendo, va conversando con ella y la va llevando de un conocimiento así superficial, un conocimiento básico, a una experiencia profunda de fe. Entonces esto lo demuestra el versículo 25, por ejemplo. Dice, la mujer dijo, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Es decir, ya no está tan escéptica. Dice ahora, sé que va a venir el Cristo. Y cuando Él venga, se nos va a revelar muchas cosas. Entonces ya se estaba abriendo, ¿no?, a las verdades y al mensaje que Jesús le estaba presentando. Entonces, ¿qué significa? Que esta mujer en ese momento va comprendiendo el mensaje de Jesús y el texto bíblico dice que ella deja su cántaro. Simbólicamente puede representar la vida antigua de esta mujer, ¿no? Abandona ese cántaro. Los versículos 28 y 29 dice de la siguiente manera. Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y pregunta, ¿no será este el Cristo? Entonces el testimonio de esta mujer es tan convincente, es tan natural, está brotando en ella de manera así tan espontánea, que ahora va y cuenta esto a los hombres, a las personas que estaban allí, con una alegría total, dando testimonio poderoso de aquel encuentro con Jesús. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Cuando hay un testimonio sincero, espontáneo, natural, producto de un contacto verdadero y real con Jesús, esto tiene el poder de abrir puertas a esas personas que están buscando el amor de Jesús y entonces están preparadas para venir y encontrarse con este mensaje de salvación. ¿Cuántas veces ha pasado que hay lugares o personas que aparentemente son difíciles de llegar con el Evangelio? Pero ¿cuánta necesidad hay en esas personas precisamente? Y si se atienden esas necesidades, pues se abre el Evangelio. Me llama la atención la pregunta que hace ella. ¿No será Él el Cristo? Es una pregunta retórica. Exacto. Para la gente que obviamente va a llevar a la curiosidad y a poder también saber si Él es el Cristo. Es una invitación para un encuentro personal también. Muy interesante. Reflexionamos en eso, queridos amigos y amigas. Es realmente muy lindo poder tener estos momentos en los que profundizamos más con la palabra de Dios.
¿Cómo podemos nosotros ser testigos efectivos, como lo hizo esa mujer samaritana, que lleven a un encuentro personal a otras personas? ¿De qué manera ese concepto de agua viva ha impactado tu vida personal, tu vida espiritual? Mi querido amigo y amiga, queremos hacer una breve pausa para ir a otro bloque y volviendo reflexionaremos sobre el poder transformador que tiene el Evangelio para romper esas barreras en nuestras vidas. Pero quiero invitarte a que tú puedas profundizar más en la Biblia. Hay mucho por estudiar. Aparece ahora en pantalla un QR que tú puedes escanear para que puedas acceder a contactarte con nosotros, estudiar. Tú, mi amigo, mi amiga, que quieres conocer más y tener también ese encuentro personal como la mujer samaritana, te invitamos a poder hacerlo. Regresamos en breve. En este segmento profundizaremos en las repercusiones del testimonio de esta mujer samaritana, en el encuentro que tuvo individualmente con Jesús y cómo llevó el Evangelio a toda una comunidad y su reflexión. Así que la temática en la cual nosotros estaremos reflexionando gira en torno a ese poderoso testimonio personal, en cómo esas lecciones poderosas podrían extraer un impacto, el mismo impacto que tuvo esa mujer, a toda una ciudad. Así que para poder reflexionar en esto, pues vamos a hacer cuestiones que tú también puedes responder. Allí donde estás, ayúdanos a reflexionar en lo siguiente: el impacto del testimonio. Si quieres puedes ver en tu Biblia ahora capítulo 4, versículos 39 al 42. Ese impacto del testimonio, ¿verdad? Y cómo es que ese testimonio de una sola persona puede cambiar la vida de muchos. ¿Y qué nos enseña esto acerca del papel de ser testigos de Cristo Jesús? Por favor, José, ¿nos puedes ilustrar? Muy bien. Me agrada escuchar esto de convertir a una ciudad. Hay un predicador norteamericano que ya falleció, Billy Graham, ¿verdad? Que fue muy famoso y sin duda alguna se destacó. Pero esta mujer también se destaca. Y vamos a leer el texto bíblico en San Juan capítulo 4, versos 39 al 42. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron por la palabra de él y decían a la mujer: ya no creemos solamente por lo que has dicho, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Qué poderoso testimonio de esta mujer que aceptó el agua viva y no necesitaba ser erudita en teología, ser un pastor Billy Graham o ser alguien conocido internacionalmente. Lo que necesitaba era tomar de esa agua que Jesús le ofrecía, y ella lo hizo. Y en el momento en que nosotros abrimos nuestro corazón a Jesús, empieza el cambio en nuestras vidas. Entonces, qué importante es, si nuestra comunión es sincera con Dios, el Espíritu Santo va a actuar en nuestras vidas y vamos a hacer ese testimonio que cumpla el ministerio que Jesús nos ha dado de hacer discípulos. Y, por supuesto, a las palabras de esperanza, el agua viva se seguirá repartiendo a toda aquella persona que desea tomarla. Qué lindo tener en cuenta que si dejamos que Dios atienda nuestras más grandes necesidades en lo profundo de nuestro ser, podemos tener un mayor testimonio para las personas. Que no guardemos eso para nosotros, abramos el corazón a Dios y tengamos un encuentro personal para que más personas también puedan tener ese encuentro personal con Jesús. Vamos ahora a ver este encuentro de Jesús y los samaritanos. Vamos a profundizar un poco más en esto, ¿no? ¿Por qué Jesús fue tan bien recibido entre los samaritanos a diferencia de
la recepción que tuvo entre los judíos. ¿Qué contraste podemos encontrar en esto? ¿Qué podemos aprender de esto para las interacciones personales que tengamos con las personas que queremos alcanzar? Adelante, Jorge. Nosotros necesitamos ver cómo se relata cuando los samaritanos vieron a Jesús, vinieron con alegría, con entusiasmo. Lo recibieron a Él con los brazos abiertos. ¿Por qué se dio esto? Y yo vuelvo a insistir en el versículo 4. Y le era necesario pasar por Samaria. Porque Jesús vio en los samaritanos personas valiosas, personas a las cuales el amor de Dios necesitaba llegar. Y entonces Él llegó sin ningún prejuicio, sin ningún sentido de superioridad, que precisamente esto lo había alejado más de su relación con los judíos, porque los judíos los despreciaban, se sentían que eran superiores, los miraban como personas que no valían nada. Entonces ellos, al ver el trato de Jesús, ese hombre de origen judío, pero que los trataba con amor, sin ningún prejuicio, entonces esto llenó el corazón de estas personas e hizo que ellos los recibieran con mucha alegría, con los brazos abiertos. Saben, nosotros en este tiempo necesitamos también tener estos cuidados. Si nosotros sacamos todo prejuicio de nuestro corazón, de nuestra vida, y vamos a las personas sacando todas esas cosas negativas y nos acercamos a ellas por lo que valen, porque ellos valen el sacrificio de Cristo. Entonces, si le damos el valor que Cristo les dio a ellos, entonces, de la misma forma, ellos nos van a recibir con gozo, con alegría. Necesitamos hoy acercarnos a esas personas sin prejuicios, con un corazón abierto, dispuesto a servir y dispuesto a mostrar el amor de Jesús, y también seremos bien recibidos. Pueden ser lugares incluso que impacten nuestro corazón y motiven a poder hacer más misioneros. Tenemos una obra misionera que realizar. Yo recuerdo que tuvimos un centro de evangelismo donde pocas personas estaban apoyando y los niños de la comunidad iban y ellos eran los que hacían los cánticos, ellos los que hacían el estudio, acomodaban las sillas, y cuando llegó el día del bautismo fueron ellos los que pidieron ser bautizados y nos llevaron incluso a poder ver más personas que querían y tenían interés. ¿Cómo una comunidad puede tener tal impacto que se conviertan en ellos en los misioneros que motiven a los misioneros futuros que van a impactar a más personas? Creo que algo muy similar sucedió en aquella época y mucho más impactante. Es importante que nosotros podamos reflexionar en esto y tengamos en cuenta todas estos lindos consejos que encontramos en la palabra de Dios. Después de una pausa regresaremos con más para las conclusiones y reflexionar sobre estos principios que estamos compartiendo. Pero antes yo quiero invitarte a que puedas estudiar más la palabra de Dios. Tal vez tú también quieres entregar tu vida, pero estudia. Aquí con nosotros, con nuestros amigos, en este QR puedes escanearlo y puedes contactarte para que podamos conocer un poco más y crecer en la fe. Nos encontramos con un poco más de axiomas en el siguiente bloque y las conclusiones. Hoy hemos visto cómo el relato de la mujer samaritana en el pozo de Jacob no solo es una historia de transformación personal, sino también es un poderoso ejemplo de cómo ese testimonio sincero puede impactar a toda una comunidad. Jesús rompió las barreras culturales, las barreras religiosas, sociales, para llevar el mensaje de salvación a un pueblo que muchos habían descartado. Este encuentro nos desafía a ver más allá de nuestros propios prejuicios, a ser testigos de Jesús, sabiendo que nuestro testimonio puede llevar a muchos a la fe. Así que tenemos ahora reflexiones finales para poder tomar en cuenta estos consejos. ¿Cómo podemos aplicar el ejemplo de Jesús de romper esas barreras?
en nuestras propias vidas y en nuestras propias comunidades. Por favor, Jorge, ilústranos. Ok, nosotros podemos reflexionar en lo que Jesús nos enseñó a través de estas lecciones. El amor de Dios no tiene fronteras. El amor de Dios no tiene por qué tener obstáculos y nosotros no tenemos por qué inventarlos. Al romper estas barreras entre judíos y samaritanos, Jesús nos mostró que es posible hacerlo hoy también. Porque aunque vivimos otros tiempos, lastimosamente también nosotros inventamos barreras, fronteras, y el amor de Dios nos enseña que necesitamos romper con todo eso. Cuando rompemos con eso, entonces los corazones de las personas se abren de manera natural, espontánea, y entonces las personas tienen el deseo de encontrarse con ese Jesús para que sus vidas puedan ser transformadas. Realmente un encuentro tan personal y una respuesta espontánea es lo que se busca. Y eso es lo que te invitamos también a hacer a ti, mi querido amigo y amiga que nos estás siguiendo, que también tu respuesta pueda ser sincera como la de esta mujer. Pero también es importante que nosotros podamos reflexionar en otra cuestión. ¿Qué nos enseña este relato sobre el poder del testimonio personal y cómo podemos ser más efectivos en compartir nuestra fe? Porque es importante la efectividad. Puede guiarnos también, José. Claro, es bastante destacado que esta mujer samaritana no esperó prepararse. Hay personas en la vida que dicen, yo no puedo compartir de mi vida con Jesús porque no sé que lo haga otra persona. Me da vergüenza, me da temor, hay muchas excusas, podemos decir. Pero esta mujer no puso excusas, simplemente recibió esa agua de la vida que Jesús le ofrecía, esa agua viva, y permitió que el Espíritu Santo actúe en su vida. Y entonces, al abrir ella su corazón, el Espíritu Santo actuó y la motivó. Y ella fue y habló a quienes la conocían y se olvidó de la vergüenza, se olvidó del estigma, y al contrario, eso sirvió como testimonio. Él sabe quién soy yo, dijo, ¿no? Él sabe, me dijo todo lo que yo soy. Y compartió. Entonces, y las personas creyeron, porque realmente vieron un cambio en ella. El verso 42 de San Juan, capítulo 4, dice, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por lo que has dicho, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Entonces, ella siguió la guía del Espíritu Santo y el Espíritu Santo actuó en esas personas que la escucharon. Algo que podría destacar la efectividad de un testimonio es la autenticidad. Ella fue totalmente auténtica y eso conquistó a toda una comunidad y los llevó a un encuentro personal con Jesús. Tú, mi amigo y amiga, ya tuviste un encuentro personal con Jesús. ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Ya le abriste el corazón? ¿Ya dejaste esa carga familiar, económica, de salud que tú tienes? Ábrele el corazón al Señor y que tu testimonio pueda ser auténtico como la de esta mujer. Estamos muy contentos de poder estudiar estas lindas reflexiones, estudiar y profundizar la palabra. Estamos muy agradecidos. Gracias José, gracias Jorge por habernos acompañado, por habernos ilustrado y guiado en este estudio. Es importante que nosotros tengamos en cuenta ese testimonio. Confiemos en que Dios puede usar nuestras palabras, nuestras acciones para llevar a otros a conocer al Salvador del mundo. Que Dios los pueda bendecir ricamente y nos vemos en el próximo programa.